De materiales para la agricultura hasta lo más creativo que se pueda imaginar. Calle Jazmín, número 5, Icod de los Pinos, teléfono 629-166-457, página de Facebook Moisés Afonso. Estás escuchando Noroeste 7, la actualidad informativa más cercana en Icod en Daute Radio, con Narciso Ramos. Entrevistas en Icod en Daute Radio. 4 minutitos para las 12 del mediodía, tal como anunciábamos en el sumario de contenidos y también antes de escuchar estos mensajes comerciales, está con nosotros Manuel Ramón Luis, secretario general del Partido Socialista de Icod de los Vinos, concejal del Grupo Municipal Socialista. Muy buenos días, Ramón, ¿qué tal? Muy buenos días, Narciso. Pégate un poquito más el micrófono. Como siempre, la recomendación Sí, recomendaciones técnicas. Bueno, la primera pregunta, obviamente, es lo que ha saltado a los medios en actualidad hace muy pocos días, a través de una publicación en Diario 16 y también el periódico El Día, que nos hacíamos eco en nuestro periódico, en el periódico de icodendaute.es también, que a raíz de una carta informativa de un militante del partido, tertuliano de esta casa, Lázaro León, que fue también secretario general de las Juventudes Socialistas de Icod, a la federal, notificando que tanto el exalcalde Juan José Dorta como también Ramón Jesús Socas y Bernardo Martín debían de ser expulsados a raíz de la condena por el caso de corrupción que se producía hace unos meses, esa condena. ¿Qué opinión tienes al respecto? Narciso, yo entiendo que tú como periodista de un medio, teniendo en cuenta los últimos titulares en los periódicos, obviamente, y como la actualidad manda, me plantees esa pregunta. Yo te voy a plantear y les voy a plantear algo claramente. Esto es una cuestión interna, estrictamente del Partido Socialista, y yo no voy a hacer ninguna declaración, ni desmentido, ni confirmación de nada al respecto. Yo he compartido gobierno con todos estos compañeros que se mencionan, me parecen el máximo respeto. Y te repito, es una cuestión interna de la organización, y yo como secretario general me voy a mantener al margen de hacer cualquier declaración en ese sentido. En cualquier caso, lo que sí es obvio es que los estatutos recogen que en situaciones donde afiliados y afiliadas del Partido Socialista que tengan condenas deben de ser expulsados, eso lo dicen los estatutos. ¿No le ha llegado nada a la ejecutiva que tú presides de esa expulsión? Te vuelvo a repetir que no voy a comentar nada sobre una cuestión. Yo he tenido siempre esa opinión. Las cuestiones internas de los partidos tienen que quedar en casa. Pero las afectan a la ciudadanía porque eran cargos públicos, ¿no? Efectivamente, yo puedo entender ese posicionamiento, pero también te pido por favor que entiendas el mío, y es que no voy a hacer ninguna declaración al respecto. Bueno, pues no lo termino de entender, la verdad, sinceramente. Pero bueno, lo respeto, obviamente. Ramón, hablemos del Centro de Formación Integrada. Yo en la tertulia del pasado viernes, señalaba que tenía cierta información, sino de un arquitecto, sí, de una persona que sabía mucho sobre arquitectura, que había interpretado artículos en relación al informe que a su vez había realizado el arquitecto municipal Ruimán Lorenzo, que el alcalde nos entregaba a los medios el pasado día 12 en una comparecencia informativa, donde voy a leer incluso de esa información que nos llegaba, lo que decía esa persona con conocimientos de arquitectura y de planeamientos, que el informe del arquitecto ponía en duda la posibilidad de ampliar la calle Ángel Guimerá. Estamos hablando para el proyecto del Centro de Formación Integrada, como antes señalaba
que presenta un estrechamiento de 5 metros porque afectaría a un ámbito en el que se aplican las normas subsidiarias del año 87, que lo clasifican como suelo urbanizable. En su opinión, dice esta persona que sabe mucho de arquitectura, en la opinión del arquitecto Ruimán Lorenzo, esto implica la aprobación previa de un plan parcial de ordenación y del instrumento de gestión correspondiente. Pues, según esa información que nos ha llegado, esto no es así. La clasificación actual de suelo urbanizable no impide la ejecución anticipada de los sistemas generales, según lo previsto en un artículo de esa normativa urbanística de las normas subsidiarias del año 87. Con respecto a este asunto, decirte que a mí los técnicos municipales me merecen todo el respeto. Yo he tenido ya acceso al informe de Ruimán y para nada se opone a la construcción del centro. De hecho, en la anterior legislatura, para que la consejería diese el visto bueno y prácticamente estuviese a punto de iniciar la licitación, fueron necesarios una serie de informes técnicos, aparte de los estudios geotécnicos que se hicieron por parte de la consejería y demás, técnicos y jurídicos por parte del ayuntamiento, y que fueron remitidos y que daban visto bueno a la construcción de ese centro. Yo entiendo que al margen de los posibles inconvenientes urbanísticos que pudiera tener... Perdona, Ramón, ¿tienes el móvil? ¿Está sonándote? Perdón. Pues, no, es el mío. Es que yo lo he silenciado. Es el mío. Digamos, los pequeños inconvenientes urbanísticos que pudiera tener se pueden solventar. El informe de Ruimán para nada va en contra de esa construcción y por lo tanto nosotros confiamos en que todas esas dudas, esos pequeñas contradicciones que existen se pueden resolver. Nosotros también, la oposición en este caso, y englobo toda la oposición porque para presentar esa propuesta nos hemos asesorado desde el punto de vista técnico y jurídico, hemos recabado información técnica al respecto y nos dicen que es viable claramente la construcción de esos accesos y la mejor de ese acceso a la variante norte y también la mejora de los accesos a corto y medio plazo por la zona del Ángel Guimera. Nosotros, en la propuesta que presentamos en marzo... la que se aprobó en el Pleno. Exactamente. Una de las apartados de la parte propositiva reza de la siguiente manera. Y es trasladar el acuerdo que se iba a tomar al redactor del documento de revisión del Plan General, actualmente aprobado inicialmente, para que introduzca las modificaciones oportunas en el caso de que sean necesarias a los efectos de prever... Esto, para que la gente lo entienda, Ramón, es trasladar al arquitecto redactor del Plan General. Efectivamente, estoy leyendo textualmente el apartado de la propuesta. En el documento de aprobación provisional definitiva de revisión del Plan General... Póntelo así para que te pegues más al micro, por favor. Exacto. La calificación que permita garantizar la accesibilidad del centro a corto y medio plazo, de la manera más rápida y ágil posible, es decir, a través de la avenida 25 de Abril, Ángel Guimerá, y a través también de la futura conexión entre el centro y la variante norte. Nosotros estamos convencidos de que la accesibilidad no es para nada un obstáculo para la construcción de ese centro. Lo que ocurre es que esto ya suena a cansino. Si recuerdas, en anteriores entrevistas, el alcalde había puesto sobre la mesa otros inconvenientes como el sobrecoste de ejecución del proyecto, la viabilidad o la idoneidad del terreno, problemas relacionados con las familias educativas, que curiosamente en esa rueda de prensa y en esas intervenciones más recientes no se ponen de manifiesto. La sensación que tenemos es que se han estado buscando argumentos de una manera u otra, y a medida que han ido decayendo esos argumentos por su propio peso, se están buscando otros argumentos rebuscados. En la entrevista que le realizábamos al alcalde la pasada semana, el pasado miércoles, que volvíamos a hablar de este tema, ya no hablaba él como algo alternativo viable el construir ese centro ampliando el San Marcos en la zona del Paredón. Ya no hablaba de eso, que sí lo hablaba anteriormente. Efectivamente, de hecho hay algunos titulares de prensa en ese sentido. Nosotros no hemos adoptado una posición demagógica en este asunto. El Grupo Socialista planteó en febrero una propuesta que decayó en el Pleno, donde pretendíamos salvar
la inversión de la urbanización que estaba comprometida con la Consejería a través del plan de cooperación. Convencidos que estábamos de la idoneidad y de la viabilidad del proyecto, nos volvimos a reunir con la oposición, tuvimos las reuniones pertinentes con responsables de la Consejería y responsables técnicos de la redacción del proyecto y técnicos expertos en materia urbanística y decidimos presentar esta propuesta. Nosotros no tenemos ninguna duda, no estamos haciendo un planteamiento demagógico de derribarle al alcalde sus posicionamientos, sino que por propia responsabilidad. Al estar convencidos de esa idoneidad, caeríamos en una grave irresponsabilidad, valga la redundancia, si no hiciésemos lo que estamos haciendo. Hay una clave en todo lo que has señalado y en lo que ese acuerdo plenario, el punto que leías, determina. El grupo de gobierno, el ayuntamiento, está ahora obligado a llevar a cabo la petición al arquitecto redactor del plan general de esas modificaciones, si las hubiera, que en algún caso hay un tema también que tú me comentabas fuera de micrófono, que siempre lo tenía claro el grupo de gobierno del que tú formabas parte, que eras el concejal de urbanismo, que era en relación a que las obras de edificación del centro y la urbanización, todo este tema de la calle Ángel Guimerá, etcétera, toda esta historia, se hicieran de forma simultánea, algo que en el informe del arquitecto municipal que nos entregaba a los medios, que lo tenemos aquí, también lo deja claro, con lo cual ahí no hay ninguna contradicción, ¿no? Y ustedes ya sabían eso. Efectivamente, decir, ¿no? efectivamente. Cuando nosotros decidimos la periodificación del Plan de Cooperación 2014-2017, este tema se puso sobre la mesa. Las previsiones de la Consejería en aquel entonces era que comenzara la obra a principios del 2015. Es obvio que una urbanización de este tipo, una obra de este tipo, se deja para el momento en que los trabajos del edificio no afecten a la urbanización. Y la idea era, cuando estuviese abierta la pista de conexión y ejecutadas todas las obras que demandaban maquinaria pesada y otras cuestiones que podían suponer un deterioro de la urbanización, se empezase a construir también las obras de urbanización. Y eso lo teníamos claro. Por esa misma razón dejamos la inversión a través del plan de cooperación para urbanizar la calle para el año 2017, o sea, el año en el que estamos y en el que finaliza el plan de cooperación. Por lo tanto, ahí no hay ninguna contradicción, ni ninguna improvisación. Así lo decidimos y lo consultamos con los técnicos y tomamos esa decisión. Si no, posiblemente la inversión lo hubiéramos puesto en un año anterior. Hay otras cuestiones relacionadas con el expediente y dudas que ha puesto el alcalde, que, como dije antes, se han ido cayendo por su propio peso. Nosotros estamos convencidos, y vuelvo a repetir, que el problema de la accesibilidad no es para nada un problema. La ubicación de este terreno para el traslado del centro de formación profesional de ICO de los Vinos a este solar, en su momento se hizo precisamente pensando en que tenía que ser un solar cercano a la variante norte para que tuviera posibilidades de conexión. A nadie se le escapa que la ubicación es ideal para esto, y máxime teniendo en cuenta que está prevista la construcción del futuro, de la futura rotonda que conectará el Barranco Perceptor con la vía del Barranco Perceptor con la variante y a su vez con esta vía. Yo no voy a entrar en detalles técnicos porque sería una amalgama terrible. Que entrar sobre lo mismo Exacto, pero el mensaje con el que debe de quedarse el ciudadano y la ciudadana de ICO de los Vinos, el vecino y la vecina de ICO. Ramón, en este caso, ya no solo hablando tú en nombre de tu propio partido, sino de toda la oposición, de los otros tres partidos, Partido Popular, Somos Icodenses y Ciudadanos, en virtud de esta propuesta que era aprobada en el Pleno, en virtud de toda esa información que nos estás dando, es que podemos decirle, o le puedes decir a la ciudadanía, que ese proyecto de construcción del Centro de Formación Integrada en ICO de los Vinos, en la zona de las Granaderas, ¿va a caminar hacia adelante? Nosotros estamos convencidos de que sí. De hecho, hemos ya tomado decisiones, adoptado medidas en el Pleno para garantizar la urbanización. Tengo que comentar algo para que no se me quede en el tintero, y es el comentario o el ofrecimiento
o digamos, la afirmación que decía el alcalde el otro día en la rueda de prensa, y es que había conseguido el compromiso de la consejería que si se construía ahí al centro, al final, la urbanización la iba a construir la consejería. Yo, al oír esto, Sí, lo dijo, sí. felicitaría personalmente al alcalde por esa gestión. Nosotros en su momento llegamos al compromiso con la consejería de urbanizar la calle que bordeaba el solar, y la Consejería a cambio se comprometió a aportar la financiación necesaria y redactar el proyecto y empezar la obra, y eso fue lo que conseguimos en su momento. Si esa cuestión es cierta, que tendrá que ser plasmada en un documento y un compromiso claro con una ficha financiera por parte de la Consejería, nos alegramos obviamente de esa noticia, y que sepa el alcalde que en ese sentido y en ese objetivo nos tendrá por lo menos al Grupo Municipal Socialista con él, y creo que toda la oposición, porque supondrá obviamente un ahorro en las arcas municipales. Pero hasta que ese tema no esté garantizado fehacientemente, nosotros seguiremos insistiendo en que se ejecute, nunca mejor dicho, el compromiso y la obra relacionada con la urbanización de la parcela. Uh-huh. Ramón, vamos a hacer una pequeña pausa para la publicidad. Seguiremos hablando de otros asuntos de interés, como por ejemplo también un proyecto que anunciaba el alcalde cuando hablaba de proyecto de la playa del Frente Marítimo, que te preguntaré, que lo anunciaba hace 2 sábados. También hablaba de un proyecto de actuación en el Teatro Cine Municipal, en el Cine Fajardo. Te preguntaré, bueno, esa pregunta será después de la publicidad, pero esta que te voy a señalar ahora sí te la hago ahora. Yo le preguntaba al alcalde el miércoles, porque me llegaba información, no sé a fecha de hoy, pero el miércoles todavía no había salido en el boletín oficial de la comunidad autónoma la aprobación del presupuesto, es decir, el periodo de exposición pública del presupuesto aprobado, con todos los matices que ya sabemos con esa enmienda de los grupos de la oposición. ¿Te ha llegado a ti esa información? ¿Sabes si en estos días del miércoles para acá se ha publicado en el boletín oficial de la comunidad autónoma? Pues si te soy sincero... Porque mientras no sea así, seguirá prorrogado el anterior, ¿no? Sí, efectivamente. Él me decía que no conocía el dato en ese momento, pero que estaba caminando eso. Sí, vamos a ver, el proceso administrativo... Pero habían pasado 20 días ya casi. Sí. El proceso administrativo, una vez se aprueba inicialmente el presupuesto, es remitirlo al boletín oficial del Estado para... De la comunidad autónoma. O de la comunidad autónoma. Creo que es el del Boca. Pues puede ser. Se abre un periodo de, si no recuerdo mal, de reclamaciones y una vez que pasa ese periodo entra en vigor. Exactamente, efectivamente. Ese es básicamente, genéricamente, el proceso administrativo. Yo la verdad es que no estoy al tanto del trámite administrativo posterior a la aprobación inicial, pero los retrasos deben deberse seguramente a este trámite administrativo, ¿no? Uh-huh. Bueno, pues vamos a escuchar unos minutitos de publicidad. Seguiremos conversando, hablando con Ramón Luis, secretario general del Partido Socialista Icodense. Obviamente hay una pregunta que no puede faltar, porque la gente espera respuestas en el sentido que sea, pero espera respuestas también en relación sobre la posibilidad de moción de censura que ha anunciado la oposición en una rueda de prensa que celebraban después justamente de la comparecencia informativa que hacía el alcalde el día 12, donde la oposición pedía al alcalde que se sometiera a una cuestión de confianza, que no se ha sometido y no piensa someterse, y luego está el instrumento también legal de la moción de censura. Y le preguntaremos a Ramón Luis qué hay sobre este asunto. Así que bueno, 15 minutitos sobre las 12 del mediodía. Ramón, escuchamos unos minutos de publicidad y volvemos. En Icoden Daute Radio, Noroeste 7, con Narciso Ramos. AFEDES te apoya en tu búsqueda de empleo. Si buscas trabajo, acude a nuestros talleres gratuitos de empleabilidad. Te enseñaremos a conseguir empleo a través de Internet. Aprenderás las pautas para superar una entrevista de trabajo, mejorar tu currículum y mucho más. Finalizado el curso, recibirás información.
Imprenta ICOD. Más de 100 años ofreciéndote servicios en arte, diseño e impresión. Ahora, con la incorporación de maquinaria de tecnología punta europea, Imprenta ICOD te ofrece mayor calidad y más rapidez en la entrega de tus pedidos. Y además, sus diseñadores gráficos te asesoran para conseguir siempre tu satisfacción. Síguenos también en Facebook y en imprentaicod.com e infórmate de las diferentes ofertas que tenemos para ti. En la avenida 25 de abril número 16 de ICOD de los Vinos. Imprenta ICOD. La mejor relación calidad-precio para tus trabajos. Estás escuchando este mensaje. Tienes un comercio, un bar, en definitiva, un negocio. Ya lo sabes. ¿A qué esperas? ICOD en Daute Radio. El mejor medio de comunicación comarcal para tu publicidad en la más rentable relación audiencia-tarifa de emisión. Estás escuchando Noroeste 7, la actualidad informativa más cercana en ICOD en Daute Radio, con Narciso Ramos. Sí, estamos ya en directo y sí, se nos había colado alguna voz en off aquí en los últimos segundos, pero bueno, esto es así. Me decía Ramón precisamente de preguntar sobre un cierto malestar que hay porque se escuchó además en antena, Ramón, un cierto malestar que hay en el personal del ayuntamiento que ustedes planteaban en un ruego. Estas son las cosas en directo, ¿no? Por no estar atento yo con los cascos puestos. Planteaban en el último pleno, en un ruego, que había cierto malestar en la reubicación de algunas áreas del personal del ayuntamiento. Sí, efectivamente, nosotros hemos trasladado en este último pleno una pregunta. Se nos escapó la voz en off, como Federico Trillo cuando dijo que yo me manda huevos. Sí, sí. Efectivamente, en el último pleno hicimos una pregunta al grupo de gobierno solicitándole las razones por las cuales se habían reubicado o cambiado de puesto algunos funcionarios del Ayuntamiento de ICOD, y esperemos que se nos conteste en la próxima sesión plenaria, ¿no? Bien. Bueno, como es lo que ustedes nos escuchaban, que no tenían que haber escuchado, pero bueno, se coló el directo, tampoco estábamos diciendo nada raro. Ahora sí, hacerte la pregunta que antes de la publicidad te iba a formular, Ramón, sobre lo que anunciaba el alcalde en una comparecencia informativa a la que no fue ningún medio de comunicación de prensa escrita en un sábado. Ya se lo dije yo a él, que convocar ruedas de prensa los sábados es harto complicado porque los medios de comunicación de prensa escrita no van a venir. Él sigue insistiendo en eso, pero bueno. En cualquier caso, iba una radio, los compañeros de Gente Radio, nosotros cogíamos el audio que lo hablábamos con su director, nosotros tampoco pudimos ir, y emitíamos el audio de esa comparecencia informativa del alcalde para hablar del proyecto de la playa, del Frente Marítimo de la Playa, y también del informe a costas que él había llevado en enero, y sobre el Teatro Cine Municipal, un proyecto para completar un patio de butacas nuevo, etcétera. Porque no ha salido más información, o sea, no han hecho nota de prensa de esa comparecencia informativa, no ha salido en ningún periódico. En fin, también le preguntaba yo al alcalde Ramón de nuevo, se lo cuestionaba en junio del año pasado y se lo volví a cuestionar el pasado miércoles, que la política de comunicación, de prensa, de notas de prensa, etcétera, para que los medios podamos informar de lo que hace el grupo de gobierno, en este caso, pues era nula. En fin, me contestaba que yo no me daba una contestación de que eso fuera a solucionarse. Él entendía que lo estaban haciendo correctamente. Pero bueno, esa no es la pregunta. La pregunta es sobre el tema del Cine Fajardo, sobre ese proyecto del patio de butacas y también sobre el tema de la playa, Ramón. Sí, antes de entrar en estos asuntos, a mí me gustaría puntualizar una cuestión que antes se me quedó en el tintero, y es un comentario, una afirmación que hace el alcalde en la rueda de prensa sobre... En la del día 12, que sí, es la del Centro de Formación Integrada y la de presupuesto. Sí, donde me acusa a mí personalmente de
haber ocultado una serie de información o que la oposición contaba con esa información al respecto y en teoría, según Una insinuaba, información urbanística, digamos. efectivamente, a raíz de una conversación que había mantenido yo con el actual redactor de la revisión del Plan General, Argeo Semán. Yo decirle al alcalde desde estos medios que en ningún momento se ocultó información a la oposición. Esa conversación la tuve yo el mismo día del Pleno. Obviamente no me dio tiempo a explicar con detalles el contenido de esa conversación y producto precisamente de esa conversación introdujimos a última hora en la parte propositiva ese apartado que he leído antes donde se planteaba trasladar, donde se planteó y se acordó al final trasladar el acuerdo al redactor de la revisión del Plan General para que hiciese todas las modificaciones necesarias, si fuesen necesarias, valga la redundancia, para que se agilizara los futuros accesos, tanto a corto o a medio o largo plazo del centro de formación. Y eso sí que es una cuestión que quiero dejar claro y no dejar en el tintero. Perfectamente, aclarado. Sobre lo que te preguntaba del tema del cine Fajardo y de la playa, que él anunciaba hace 2 sábados. Sí, en cuanto a la playa de San Marcos, decir que nosotros... Todavía estaba a la espera, no sé si escuchaste la entrevista, me decía el miércoles que estaba a la espera de que Costas le respondiera, porque había, decía él, Costas en Madrid, que él había llevado el informe de este ingeniero de Caminos, Canales y Puertos, que hacía un informe a petición de la plataforma SOS Salvar la Playa, que a su vez la plataforma le entregaba al ayuntamiento y él como alcalde la llevaba a Madrid, a Costas. Costas Madrid, lo decía entonces en enero y lo volvió a decir el pasado miércoles en la entrevista, estaba por la labor de revisar técnicamente toda la situación y en la línea también de que les presentaran un proyecto en base a ese informe. Pero decía el alcalde que Costas en Canarias o en Tenerife no estaba muy por la labor y que a su vez también estaba por la labor la Consejería de Política Territorial del Gobierno de Canarias. Sí, mire, yo de simplemente resumir un poco el proceso. La playa de San Marcos es un problema no nuevo, es un problema de viejo, por así decirlo. Nosotros en la anterior legislatura apostamos por una estrategia y es buscar el tiempo y el dinero necesario para poner la playa en mínimas condiciones de uso. De ahí se consiguieron aquellos 400.000 euros, ganar tiempo para acometer las mejoras necesarias para tener la playa en uso y no cerrarla por los peligros que suponía el uso de la playa. Y en ese tiempo, pues, conseguir primero el acuerdo entre todos de lo que debíamos hacer, de lo que debíamos ejecutar entre la ciudadanía y los diferentes grupos, y por otro lado también conseguir la financiación. Ha habido varias alternativas para buscar esa solución provisional de la playa, en la que yo creo que el alcalde en la oposición, Francisco González, portavoz de Coalición Canaria, en la oposición y en el gobierno no han estado a la altura en ningún momento. Ha tenido, bajo mi punto de vista, el planteamiento del perro del hortelano, y en la anterior legislatura... que come y no deja comer. Ni come ni deja comer. Ni come ni deja comer. Ni hace ni deja hacer. Exactamente. En la anterior legislatura su planteamiento fue eso, y solo hay que ir y tirar de las hemerotecas de las reuniones del Consejo de San Marcos para comprobar ese planteamiento. Y en esta legislatura no ha sabido, como alcalde, liderar el avance en la solución de este problema. Hay algunos fuegos de artificio que yo no considero que tengan demasiada consistencia. Ha tenido problemas con el Consejo, que él en su momento demandaba máxima transparencia con el Consejo de Recuperación de San Marcos. Donde está la plataforma vecinal. Exactamente, donde se tomaran las decisiones de manera conjunta, y él se ha saltado todos esos acuerdos. De hecho, en un momento determinado, creo que la plataforma vecinal abandonó el Consejo. Y no sé si ha vuelto de nuevo. Sí, creo que las sí, últimas ¿no? informaciones, que creo que es buena noticia y debemos felicitarnos por esa situación. Por lo tanto, yo considero que
El alcalde no ha estado a la altura, ni está estando a la altura en este problema, en este reto para el municipio y también en otras cuestiones importantes para el municipio. Y quizá esta situación deviene por su falta de cintura política. Lo que usted me estaba comentando antes de ese, digamos, malestar o contradicción del planteamiento de los responsables de costas a nivel tinerfeño, el alcalde se lo ha ganado a pulso. Ha tenido una actitud bastante poco inteligente con los responsables. Yo pregunto sobre eso que tú señalas y que él destacaba que era una realidad. Y creo que, no sé si le llegué a preguntar en esta reflexión que voy a hacer, que te pregunto a ti, si vas a Madrid que no presentas un proyecto, presentas un informe de un ingeniero de puertos, un informe de comparativas de cómo estaba antiguamente la playa y también las condiciones reflexivas del arrastre de la arena y todo esto. Porque ese proyecto, para que Costas en Tenerife no estuviera en desacuerdo, entiendo yo a lo mejor que tenía que haber pasado primero por Costas de aquí, antes que ir a Madrid y presentarse allí. No sé, se me viene a la cabeza que podría haber sido así. Yo entiendo perfectamente también que ese hubiera sido el proceso, pero el alcalde se ha granjeado a pulso en las malas relaciones con los actuales responsables políticos y técnicos de Costas en Tenerife. Y eso es una grave irresponsabilidad y un coste que este municipio no puede pagar. No es una cosa nueva, un planteamiento que yo hago. La falta de capacidad de cintura política que el alcalde tiene con los grupos de la oposición la traslada en sus negociaciones con diferentes organismos, instituciones y órganos gubernamentales superiores a la hora de solventar los problemas, y de ahí estos problemas que tiene en este momento en relación con Costa. Y ese, por supuesto, no es el camino, enfrentarse con las instituciones que podrían dar la solución al problema. Yo recuerdo la anterior legislatura, las conversaciones que tuvimos en las que colaboramos todos los grupos, la plataforma vecinal, en la consecución como mínimo de esa solución provisional o de esa financiación provisional para lograr que el gobierno central, Costas, aportara esos 400.000 euros para ganar tiempo, digamos, en darle a la playa de manera provisional unas condiciones mínimas de uso y, repito, tener tiempo para buscar un proyecto y una solución consensuada, definitiva, y buscar también la financiación. Y eso fue producto del consenso real, no un consenso que se presume y después no se lleva a cabo y no se realiza. Lo que sí es una buena noticia es el proyecto de la avenida del Frente Marítimo que el alcalde presentaba también, que nos comentaba que está pendiente de la financiación, que se está moviendo para conseguir la financiación y que, bueno, a esa avenida marítima la va a dejar bonita, ¿no? Sí, hombre, lo de la avenida marítima no es una cosa nueva, no es cuestión de ponerse medallas ante estos micrófonos, pero ya nosotros, dentro del plan de cooperación municipal tan mencionado en estos últimos meses... Plan de cooperación con el Cabildo. Con el Cabildo Insular. Se incluyó también, creo que eran en torno a 376.000 euros el bruto, el 20% del ayuntamiento, el 80% del Cabildo. Que es prácticamente el mismo proyecto, entonces. Se aportó el dinero, después se tenía que redactar el proyecto. Había un proyecto de la época anterior, de la época 2007-2011, que se actualizó por parte de los técnicos de manera genérica para incluir en el plan de cooperación la cantidad necesaria para afrontar este gasto. Y eso sí que hay que dejarlo claro, no es una cuestión de colgarse medallas, pero esto es una cuestión que viene del anterior mandato, con el que creo que todos los grupos de la oposición estuvimos de acuerdo. Ahora lo que se ha hecho es redactar el proyecto definitivo, que creo que está redactado, según nos decía el otro día el alcalde, en un consejo rector, y ejecutar la obra, obviamente. Ya. Sobre el tema del cine Fajardo, actuación para remozar, para poner el patio de butacas, etcétera. Sí, hombre, el cine Fajardo, como sabes también, fue otro de los caballos de batalla de la anterior legislatura, del gobierno anterior. Recordemos que cuando nosotros entramos a gobernar en el 2011, la obra de demolición, que quizás se nos haya olvidado, estaba adjudicada. Sí, porque hay que recordarle al oyente, ahora para refrescar memoria, Ramón, que cuando ustedes, el Grupo Socialista, entra a gobernar de nuevo en 2011,
En la anterior legislatura, 2007-2011, el área de urbanismo, que además llevaba el propio actual alcalde, en la alcaldía de Diego Afonso, no estaba de acuerdo con que se rehabilitara el Cine Fajardo, sino construir un nuevo centro de artes escénicas, demoliendo el actual edificio. Sí, nosotros nos encontramos con esa situación. El primer objetivo fue revertir la situación, y lo primero que hicimos fue consultar técnicamente, y obviamente lo que se afirmaba y las razones que se argumentaron para la demolición no eran ciertas. No había una ruina estructural del edificio, eso quedó zanjado. Porque si la hubiera habido, Ramón, teóricamente en estos 2 años casi de legislatura, otra vez de Coalición Canaria, pues si había un problema de ruina estructural, tendrían que haber seguido en la línea de demolición, y no es así. Bueno, eso es una conclusión a la que podemos llegar, obviamente. No, claro, pero la decisión de si hay ruina estructural o no, eso depende de los técnicos. En aquel momento no estaba constatado por escrito fehacientemente la ruina estructural. Nosotros contactamos con un especialista en la materia, en este caso Ladislao, el responsable de la rehabilitación del Teatro Laval de la arquitecto Laguna. También, ¿no? Arquitecto, exactamente, un técnico especialista en la materia, y lo primero que hicimos fue pedirle un informe al respecto, y efectivamente él consideraba que era viable la rehabilitación. Pero se dijo, Ramón, porque claro, es que estas cosas son muy delicadas. Yo recuerdo además ese tema, hay notas de prensa al respecto. Cuando Coalición Canaria hacía notas de prensa, en la oposición hacía muchas, y ahora en el grupo gobierno no, pero bueno, esa es otra historia. Se dijo en su momento, estando incluso gobernando Coalición Canaria en pacto con el PP en 2007-2011, que había un informe que hablaba de ruina estructural. Esto desde el punto de vista tuyo, cosa que después se ha demostrado que no es así, por lo que tú estás señalando, y por lo que ellos ahora mismo, el grupo de gobierno actual, en fin, va en la línea de rehabilitar, no de demoler y de construir un nuevo espacio. Este juego demagógico de palabras, teniendo en cuenta que hablamos de la seguridad de un edificio público que alberga gente en eventos, es delicado. Sí, obviamente es delicado. Yo creo que Francis González, en este caso el alcalde, en este momento, y anterior concejal de urbanismo en aquella época, 2017-2011, tenía claro que había que demoler el cine. No habían razones de ruina estructural, que sí ruina funcional y económica, que tiene otro concepto. Obviamente el cine cerrado, con una serie de problemas de filtraciones y demás, tiene una ruina funcional por el uso y económica, pero no estructural. Nosotros desmontamos ese argumento con informes técnicos al respecto, conseguimos revertir la situación de la adjudicación y convencer al Cabildo de esta situación, y también a otros grupos políticos de la oposición, para sacar adelante esta situación. Por lo tanto, yo creo que el objetivo fundamental era en el momento evitar la demolición, y ese dinero que se tenía dispuesto para la demolición, revertirlo en una primera fase, o emplearlo en una primera fase para solucionar los problemas graves los problemas más graves que tenía el edificio, relacionados con la filtración de aguas pluviales por el techo y problemas de fisuras en parte de la estructura del edificio, y otras cuestiones menores como los baños y demás. O sea, se empleó el dinero, aquel primer dinero que teníamos, 150.000 euros, en esas labores. Nuestro objetivo era seguir, obviamente, y nuestra visión era seguir con el proceso de patio de butacas, por ejemplo. Exactamente, el proceso de rehabilitación. Y conseguimos que en la anterior legislatura también el área de patrimonio del Cabildo destinara otros 150.000 euros para seguir invirtiendo en el cine. Debido a una serie de problemas administrativos, no se pudo comenzar la obra, y en este mandato, pues algo por lo que felicitamos al actual gobierno, se han conseguido otros 150.000 euros para la inversión, en lo que hace un total de 300.000 euros, que conforman ahora, yo creo, que el montante de la inversión del proyecto que se va a ejecutar ahora. Nosotros nos alegramos firmemente por esa decisión, y creo que el proceso de rehabilitación del cine ya es un proceso, nadie tiene duda, irreversible. Pero no olvidemos que los que hoy se apuntan el tanto de la rehabilitación del cine estuvieron cuando nosotros planteamos la reversión
de esa situación al frente y totalmente en contra. Recuerdo algunos comentarios del En alcalde en contra el de Pleno. en contra de lo que se está haciendo ahora. En contra de esas fases que se siguen Exactamente. Recuerdo algunos comentarios del alcalde en el Pleno, sin demasiado base, eh, echando pelos en la leche, digamos, y insinuando cuestiones de problemas, por ejemplo, con las cuevas que estaban en el subsuelo del cine, casualmente, que es otro de los argumentos que ha utilizado para el centro de formación. Casualmente se dan, en este caso, los mismos argumentos. Pero, bueno, yo creo que lo importante es que tenemos que alegrarnos todos, que ese objetivo se ha conseguido, que ya está en marcha, que es una cuestión irreversible. Y ahora todos debemos apostar en ese objetivo. De hecho, nosotros, el Grupo Municipal Socialista, en esta legislatura, ha planteado una propuesta en relación con este asunto, pidiendo el impulso del proyecto de rehabilitación e incluso pidiendo, que yo creo que es una cuestión en la que el grupo de gobierno debería centrarse, es en conseguir la financiación externa necesaria, porque el ayuntamiento no tiene capacidad inversora para culminar ese proceso, sobre todo a través del Ministerio de Cultura del Gobierno Central. Y ese fue uno de los apartados de la propuesta para, a través de ese 1% que el Gobierno central destina a proyectos culturales, se pueda terminar o concluir este proceso de rehabilitación. Ramón, nos ha llegado información, y además yo incluso lo tengo que decir, bueno, quienes me conocen saben que yo vivo en la zona de La Asomada, que es donde antes estaban también, en la vivienda anexa a mi casa también estaba la emisora de radio, y escuchaba hace unos días desde el balcón de casa, enfrente está el consorcio de tributos, tú sabes, Sí, sí. y se forman colas allí la gente para pagar sus impuestos, etcétera, y escuchaba una conversación porque me asomaba al balcón y estaban gritando, ¿no? Dos amigos hablando en voz alta, ¿no? Y se veía clarito, ¿no? Y después pude corroborarlo en otras fuentes, en fin, que me ha llegado el rumor de que hay un malestar importante en contribuyentes con el tema del IBI, del impuesto de bienes inmuebles, comúnmente conocido como catastro, por unas revisiones de que ahora decía que el hombre como que había pagado el año pasado 200 y pico euros de catastro y ahora tenía que pagar 1000 y pico, no sé cuánto. Sí. Y sé, porque lo comentábamos fuera de antena, que a ti también te han llegado esa información, ¿no? Y ahí hay una solución que tú decías antes, cuando escuchábamos publicidad, que sería importante que la trasladaras a los vecinos, porque hay soluciones para que esto pueda ser menos oneroso, menos la clavada económica sea menor, ¿no? Sí, efectivamente. Más llevable. Sí. Yo voy a hacer un breve resumen del proceso. Y después la solución. Quiero decir, la solución que tiene el vecino para poder fraccionar, ¿no? Exacto. Efectivamente, mire, vamos a ver. Las revisiones catastrales por ley, creo, si no recuerdo mal, que se hacen cada 10 años. La última revisión catastral tenía que estar en torno al 2007, pero teniendo en cuenta que las revisiones catastrales se hacen cuando los procesos de revisión de los planes generales se culminan de manera total, o sea, no puede haber un plan general aprobado parcialmente y aplicarse la revisión catastral solo a esa parte del plan general. Por lo tanto, no se ha podido acometer la revisión del catastral que corresponde por ley en base a esa revisión del plan general hasta que el plan general no esté definitivamente aprobado la totalidad del municipio. Sabe usted que en el 2009 entró una parte en vigor y otra quedó suspendida, que actualmente esa es la situación que se mantiene al margen de que haya un proceso de revisión del plan general que está en proceso de revisión, no es una aprobación definitiva. Por lo tanto, teniendo en cuenta esto, el catastro, a ayuntamientos similares como este, en esta misma situación, lo que ha acometido son revisiones de oficio en todo lo que son las valoraciones y las superficies de los inmuebles y de las parcelas. Producto de todo esto, el año pasado ya fue notificada a todos los vecinos del municipio la revisión de oficio del catastro con considerables incrementos en la cuota a pagar. En aquel momento nosotros lo que sí aconsejamos a los vecinos, en aquel momento donde se daba un plazo de reclamación, es que lo primero que constataran eran si efectivamente lo que se le notificaban era cierto o no. O sea, que comprobaran que esa subida obedecía a esa revisión. Exactamente, a la realidad del inmueble. Por ejemplo, ¿no? Si... Para eso, perdona, para ser didácticos también en la respuesta, Ramón, para eso, el vecino, ¿qué debe de hacer? El vecino lo primero que debe hacer es comprobar a través de las oficinas que tiene el ayuntamiento. Que para ir al ayuntamiento. Exactamente, para comprobar que está tributando por lo que tiene. Bien.
Porque posiblemente a lo mejor esté pagando, en algunos casos, a lo mejor más de lo que le corresponde, o incluso a lo mejor menos. Pero yo lo primero que recomiendo que vaya al ayuntamiento, que vaya al ayuntamiento y compruebe para ver si es cierta esa subida en función de lo que tiene, de lo que que está pagando. Después de eso. Y en segundo lugar, teniendo en cuenta que este año, en este ejercicio, se están notificando todos los atrasos, o sea, 4 años atrás, producto de esa revisión, y teniendo en cuenta que es un pepinazo económico, que es una situación complicada para muchas familias de este municipio y máxima la situación que estamos atravesando, yo les recomiendo a todos los vecinos que acudan al ayuntamiento de Icó. Hay unos procedimientos administrativos para fraccionar el pago que les permiten asumir esta obligación del pago con mayores facilidades, que en ventanilla única se informen de los diferentes plazos y de los diferentes procedimientos a los que tienen derecho. Y eso quiero aprovechar los micrófonos para esto. Decir que este planteamiento lo hicimos nosotros también en el Pleno a través de nuestra portavoz María del Cristo, como ruego donde le planteamos al grupo de gobierno que informara a los vecinos de todos estos procesos que existen para facilitar y flexibilizar el pago en el caso necesario, y te lo comentaba antes que creo que es nuestra obligación. El ayuntamiento, grupo de gobierno, en su medio de comunicación, que es el Facebook, porque notas de prensa tampoco, obviamente, claro, no es la línea de enviar notas de prensa del ayuntamiento, el grupo de gobierno, tampoco ha publicado nada en el Facebook. No, yo creo no ha informado. Pues yo le aconsejaría de estos micrófonos que lo hiciera. Yo me he encontrado con situaciones dramáticas de personas que están cobrando pues los 426 euros de ayuda o el paro, con familias numerosas, donde le viene una deuda de 1.500 euros y que no pueden el fraccionamiento, Ramón, vuelvo a insistir, el fraccionamiento lo asimila, lo facilita el ayuntamiento o el catastro, porque el catastro, quiero decir, el consorcio, el consorcio de tributos también fracciona pagos. Sí, en el consorcio de deuda tributaria. En el consorcio de tributos también se pueden dirigir. Yo les aconsejo que vayan a la Casa del Pueblo, al ayuntamiento, y que hagan porque sería más fácil esa consulta. Primero la consulta para ver que la cantidad corresponde con lo que tengo y después el fraccionamiento. El fraccionamiento, efectivamente, al ayuntamiento, que tiene una oficina habilitada para eso, para que les atiendan como tiene la obligación el ayuntamiento de informarles. Y decir y repetir que ya nosotros, el Grupo Municipal Socialista, planteó este ruego en el Pleno, que el ayuntamiento, el grupo de gobierno, informara de todos estos procedimientos para que el vecino pudiera acogerse a los procedimientos de flexibilización del pago. Uh-huh. Bueno, me acaba de llegar una información de un vecino muy informado, que me envía incluso el enlace, de que el presupuesto ya fue publicado en el Boletín Oficial de la Comunidad Autónoma el viernes 28. Luego, cuando yo le preguntaba al alcalde el miércoles, no había sido publicado. Estaban en ese proceso, como bien decía el alcalde, que él entendía que estaría en ese proceso. Tú también lo señalabas antes y efectivamente salió publicado el viernes 28, que será entonces la fecha a partir de la cual hay que contar los días de exposición pública. Sí, siempre y cuando no haya reclamaciones del presupuesto y el ayuntamiento no tenga que convocar, el alcalde en este caso, de nuevo el Pleno, para resolver esas reclamaciones. ¿Conoce Ramón Luis algún informe donde diga que el edificio de la antigua AOGE, donde está la escuela de música, etcétera, está en ruina o tenía también problemas de ruina estructural o algo de esto? Yo en este momento me gusta hablar con conocimiento de causa, Narciso. No recuerdo ningún informe al respecto. Eso no significa que no pueda existir, pero yo no recuerdo en este momento. Porque tiene actividad ahora mismo, escuela de música, escuela de baile. Sí, yo no recuerdo ningún informe al respecto en este momento. No quiere decir que en futuras ocasiones, cuando me preguntes y tal, te pueda arrojar más información, pero en este momento no te puedo decir más. Última pregunta de esta entrevista, que esperan muchos vecinos y vecinas, oyentes de ICO de Daute Radio, no solo vecinos y vecinas de Icó de los Vinos, sino de otros municipios de la comarca. ¿Va a haber o no? Están hablando, siguen hablando, y ya ustedes han reconocido en la rueda de prensa del día 12 que estaban hablando. ¿Va a haber o no moción de censura? ¿Va a haber o no alternativa de gobierno al gobierno en minoría de Coalición Canaria?
Vamos a ver, yo creo que esto llueve sobre Llueve mojado, seguro, seguro. Sí. Yo creo que la sensación que puede tener el vecino en la calle es un poco de frustración, de duda con respecto, porque digamos que producto de los comentarios y no de los responsables políticos de la oposición, sino de la propia inercia de la política, se ha dado por hecho que la moción de censura estaba al caer. Yo creo que lo primero que hay que afirmar con respecto a este tema es que todos los grupos de la oposición estamos de acuerdo que es necesario un cambio de gobierno en el municipio. Yo no voy a entrar ahora en las razones porque son conocidas ya. Son conocidas y yo por lo menos las he explicado aquí, y sobre todo para mí y para el Partido Socialista en declaraciones anteriores se basan en la incapacidad del alcalde para gestionar un gobierno para un municipio con 7 concejales, con las actitudes y el talante que tiene. Y prueba evidente es el ejemplo claro que mencionábamos antes de su relación o su mala relación del grupo de gobierno con la dirección provincial de Costa. Por lo tanto, razones existen y todos los grupos de la oposición estamos de acuerdo. También es verdad que, por lo menos en lo que respecta al Grupo Municipal Socialista, siempre ha tenido como planteamiento político el darle estabilidad política al municipio. Eso siempre ha sido una constante. No se trata de quitar a una persona para poner a otra, sino ejercer una acción responsable. Y acción también de alternativa de gobierno responsable en el caso de que prosperara la moción de censura. Una moción de censura si la presentan. Vamos. Un cambio de gobierno. Pero también digo y me reitero, y creo que coincidimos con todos los grupos de la oposición, que la moción de censura en un cambio de gobierno es una cosa seria, máxime cuando se está planteando entre 4 partidos políticos, que hay que concretar, que hay que definir y acordar entre otros los grupos políticos. Y yo en este momento, Narciso, como tú verás, como comprenderás, no puedo añadir más nada a este respecto, que es lo que he estado diciendo y que más o menos fue en líneas generales lo que plantearon los grupos de la oposición en la rueda de prensa. Pero hay una cuestión importante, y es que los grupos de la oposición pidieron también la moción de confianza del alcalde. Esa la presenta el alcalde si quiere, no la ha presentado ni la va a presentar. Pero que ahí está esa petición por parte del... Él decía en su comparecencia anterior a la vuestra, de los grupos de la oposición, el mismo día, y yo le preguntaba aquí el pasado miércoles, bueno, que a pesar de estar en minoría, era un gobierno fuerte. Y él decía, cuando yo le preguntaba el miércoles sobre esa aseveración que hacía en la comparecencia ante los medios, que bueno, que él consideraba que su gobierno era un gobierno fuerte porque estaba trabajando y en el día a día y gestionando los asuntos de interés de ICOT. Pero esa es su versión de las cosas. Yo tengo una versión completamente diferente. Yo no dudo que puedan estar trabajando. No. Pero su forma de trabajar, su forma de plantear las cuestiones, la gestión de este municipio es equivocada, y esa es una de las razones fundamentales, esa es la razón fundamental por la que estamos planteando todos los grupos de la oposición que estamos lo que estamos planteando, ¿no? Que es un posible cambio de gobierno en el municipio. Ramón Luis, muchísimas gracias por atender los micrófonos de ICODEN Daute Radio, hablarnos de estos asuntos de actualidad, fundamentalmente con el que abríamos la entrevista, lo del proyecto del Centro de Formación Integrada, que es vital, me atrevería a decir, para el desarrollo educativo de ICOD y de la comarca, y por supuesto con connotaciones también económicas muy positivas, porque generaría una población flotante de alumnos, estudiantes, que sin duda le daría también mayor vida económica al municipio. Ramón, muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Narciso, y a ti y a este medio por brindarnos la oportunidad al Grupo Municipal Socialista, al Partido Socialista, a explicar en este medio todos los planteamientos que se nos hagan desde este micrófono. Muy bien, nosotros nos vamos. Recordarles, este matinal con la entrevista al propio Ramón Luis tendrá redifusión esta noche a las 10. Recordarles también que hoy a las 8 en directo, esta noche, se emitirá el programa Deportes de Lucha, que presenta Francisco Javier Méndez. El saludo desde el control técnico de Gema Linares, de quien les habla Narciso Ramos. Mañana estaremos de nuevo aquí con ustedes en este matinal Noroeste 7. Sean felices.